Isaías capítulo 49. Vamos a dar lectura a los primeros 9 versículos, aunque como si usted ve en su boletín, vamos a estar estudiando un solo versículo. Isaías capítulo 49, versículo 8 vamos a estar estudiando, pero quiero leer todo del 1 hasta el 9. Isaías capítulo 49, versículo 1 dice así la palabra del Señor. Oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Y aquí está nuestro verso para esta tarde. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, y para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Acompáñeme a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te doy gracias por el darnos el privilegio de congregarnos, Señor, para adorar tu nombre, exaltarte, Señor. Yo te pido, mi Señor, que nos ayudes en esta tarde al traer, Señor, un sermón acerca de la Navidad. Que nos ayudes, Señor, a ver tu fidelidad, a ver tu grandeza, a ver tu amor por tu pueblo, a ver, Señor, esa humillación de tu Hijo amado y al ver la exaltación, Señor, también que le tuviste para Él. Ayúdanos, Señor, a que podamos conocer cada vez más y más de tu preciosa obra y de quién eres. Guárdame, Señor, del error. Ayúdame, Señor, a poder comunicar tu palabra de acuerdo a como ella está escrita. Y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La infidelidad del hombre y la fidelidad del pacto de Dios puede caracterizarse como un resumen de la Navidad. El pueblo de Israel, en un punto determinado, ese pueblo es llamado, ese pueblo es escogido, ese pueblo es puesto en un pacto marital o en un pacto matrimonial con Dios. El día en que se dieron las tablas de la ley, para muchos teólogos es conocido como el día en que se concibió ese pacto marital entre Dios y el pueblo de Israel. Dios escoge un pueblo insignificante de entre los gentiles y lo aparta con el propósito de dar a conocer su nombre a todas las naciones alrededor de ese pueblo. El problema, y Dios sabía lo que estaba haciendo, es que se está dando en casamiento con un pueblo infiel. La historia de la Biblia, si usted conoce bien el Antiguo Testamento, o le animo a que lea la Escritura en el Antiguo Testamento, nos empieza a narrar de esa infidelidad del pueblo de Israel una y otra vez, cuando está en un estado matrimonial con Dios. Tanto así que si usted llega a los profetas mayores y menores, llaman a Israel como una prostituta, una ramera,
una esposa que se ha acostado con todos los reyes de la tierra. La fidelidad del pacto de Dios a través de la historia es la narración de esos profetas. Un pueblo infiel, un pueblo idólatra, un pueblo de dura cerviz. Pero si usted sigue leyendo y pone con atención a esas lecturas, usted se va a dar cuenta que Jeremías llega a un punto en donde dice que a causa de los adulterios, que a causa de la infidelidad de Israel, Dios le presenta una carta de divorcio a ellos. Jeremías 3:8 dice, por haberse vuelto como una ramera te presenté carta de divorcio. Así que mis hermanos, Jehová se divorcia con ese pueblo infiel. Pero, aun a pesar de la prostitución del pueblo de Israel, aun a pesar de eso, Jehová en medio de todas esas maldiciones promete al pueblo hacer un nuevo pacto, uno mejor, uno más grande, que sí, se divorcia con la incrédula Israel, pero que en un futuro les promete que nuevamente traería y se casaría, traería para sí y se casaría con ella, y que añadiría ese pacto a los gentiles. Que así como Jehová levantó a Israel con ese propósito de dar a conocer su santo nombre sobre toda la tierra, pero que ellos fallaron con esa tarea y que por causa de eso entonces Él va a traer al Mesías, promete levantar un nuevo Israel. Eso dice Isaías 49:8, promete levantar un nuevo Israel. Vemos a Dios en un pacto marital con un pueblo que se prostituye. Y Dios le presenta carta de divorcio. Pero lo precioso es que le promete levantar un nuevo Israel para que así entonces pueda haber un nuevo pacto. Uno mucho mejor, uno mucho más precioso, uno mucho más grande. Y entonces puedan verdaderamente poner el cumplimiento de ese propósito con el que en un principio fueron llamados. Ahora como un nuevo pueblo y ahora con corazones verdaderamente redimidos. Qué inicio para un sermón de Navidad, ¿no? He titulado este sermón La gloria de la Navidad. La infidelidad del hombre, pero la fidelidad de Dios, del pacto para con esa infiel. Eso es lo que caracteriza un resumen de la Navidad. Sin la fidelidad de Dios no puede haber Navidad. No puede haber una promesa de un Mesías. Y de hecho nosotros no merecemos esa promesa, hermanos. No somos nada diferentes que el pueblo de Israel. Deberíamos de recordarnos eso todos los días y aun cuando leemos el Antiguo Testamento. Pero Dios es fiel, ha sido fiel y será siendo fiel a sus promesas. Y en el nuevo pacto, mis hermanos, ya no nos guarda bajo una ley mosaica, sino que ahora nos guarda en Cristo, habiendo hecho un pacto y habiéndolo sellado con su sangre, más conocido como Dios con nosotros. Déjeme darle un poco de contexto rápidamente para que podamos entrar a nuestro texto. Los capítulos 38 al 55 de Isaías son más conocidos como cánticos del siervo, o son conocidos como poemas del siervo, son 4. En cada uno de estos cánticos nos presenta a ese siervo de alguna manera. Lo describen como un siervo sufriente, lo describe como la misión del siervo y lo describe como la exaltación de ese siervo. Hay 4 cánticos. El primero se encuentra en Isaías 42. Ese cántico introduce al Mesías, introduce al siervo, que aquel que iba a devenir iba a ser el escogido por Dios y que en él se tendría complacencia, que en él se deleitaría. El segundo cántico que encontramos es el que nosotros vamos a estudiar, Isaías capítulo 49. Habla de la obra del Mesías en el mundo y su éxito. El tercero, Isaías capítulo 50, contrasta lo que yo le acabo de decir.
El pecado de Israel con la obediencia del siervo que habría de venir. Habla de Israel como una esposa inmoral y de cómo Dios puede redimirla con la obediencia perfecta de su siervo. Y el último cántico, tal vez es el más famoso, tal vez algunos de ustedes aún conocen muchos versículos, es Isaías capítulo 52 y 53, el siervo sufriente. Describe exactamente eso, el sufrimiento y el triunfo del Señor. Así que así es como están divididos esto, 4 cánticos del 38 al 55. Ahora, miremos el contexto, miremos lo que nosotros leímos cuando yo me paré aquí. Miremos ese contexto de Isaías 49. Narra una doble misión del Mesías, que vendría a salvar al remanente de Israel y vendría a salvar a los gentiles. En este cántico, el siervo, los teólogos dividen esto, que el cántico es del versículo 1 al versículo 13. Está dividido en 2. Los primeros 6 versículos que usted encuentra en Isaías 49 es el siervo hablando, es el Mesías hablando. En otras palabras, es Cristo hablando. Yo no le puedo explicar, no tengo el tiempo, pero la historia se ha creído de esa manera. Y el versículo 7 al 13 es el Padre del siervo hablando, más conocido como el Padre celestial del Hijo Jesucristo. Versículo 1 al 6 es Jesús hablando y versículo 7 a 13 es el Padre hablando. Esa conversación intratrinitaria. Así que nos encontramos con Cristo hablando, versículo 1 al 6. Y déjenme ponerle una base. El siervo fiel que vendría llama a que todo el mundo lo escuche. Reconoce ser llamado por el Señor desde el vientre, lo cual muestra, versículo 1, que el Mesías nacería y habitaría entre los hombres, con el propósito de completar esa misión con que se le llamó, salvar a los gentiles y a Israel, versículo 1. Su forma de conquistar es a través del poder de su palabra y de esa predicación efectiva, versículo 2. El siervo entonces es referido como Israel, porque, mis hermanos, el pueblo no puede salvar al pueblo. Entre paréntesis, esos son los celotes, y no digo más para que no nos cancelen el podcast. Así que el pueblo no puede ser el mismo salvador del pueblo, sino que el Señor va a levantar un nuevo Israel y el siervo llamado Israel, el cual sería el único que puede restaurar al pueblo, versículo 3. El siervo expresa la aparente futilidad de su misión por su sufrimiento, por el rechazo que recibe, pero confía y se encomienda a Dios, versículo 4. Luego, en el versículo 5 y 6 se expresa esa doble misión. El propósito de reconciliar al remanente con Dios y el propósito de reconciliar al mundo con Dios. El siervo cumple entonces el llamado de Abraham y de Israel en su venida, versículos 5 y 6. Así que el siervo del Señor, resumido 1 al 6, nacería con el propósito de reconciliar al mundo para con Dios, traer salvación tanto para el remanente de Israel como para los gentiles. Ahora el Padre habla en el versículo 7. No vamos a estudiar hasta el 13, simplemente para abrirnos al 8. Nos encontramos con una paradoja en el versículo 7, una ironía poética. Jehová, el Redentor de Israel, el Santo, el Puro, el Perfecto, abre su boca para describir la obra del siervo sufriente. Menospreciado, abominado y siervo de tiranos. El versículo 7, mis hermanos, es el significado de lo que la Navidad es. El Rey, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, se humilla para convertirse en siervo de los gobernantes que Él mismo creó y que Él mismo sostiene. Pero al este siervo en tal humillación triunfar, los más poderosos de la tierra se levantarían y le honrarían y le adorarían. Es muy fácil para aquellos lectores entender. Ellos sabían que cuando un rey entraba tras unas puertas, en un salón, en una sala, todos inmediatamente se paraban en honra por el rey. El rey no entraba y el siervo estaba con las manos cruzadas esperando al que el rey se le acercara para saludarlo. No, el siervo tenía que levantarse rápidamente a la entrada del rey.
Es exactamente eso lo que dice. Aquel que va a menospreciar, a ese los príncipes de la tierra se levantarán en un día y le adorarán. Al que despreciarán será el instrumento de glorificación de parte de Dios. Lo que nos da cabida a nuestro versículo 8. Y yo tuve algunas preguntas cuando entré a este versículo 8. ¿Cuándo es que el Señor va a hacer esto? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Para quién lo va a hacer? ¿Por qué lo va a hacer? Ahora, las respuestas se pueden ser muy obvias, pero yo quiero que nos adentremos al pasaje para responder a ellas. Y mi propósito es este. Quiero mostrarles la gloria de la Navidad en 3 puntos muy básicos. Esos puntos nos enseñarán la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas al reconciliar el mundo para con Él. La fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas al reconciliar el mundo para con Él. 3 puntos muy básicos. El tiempo glorioso de la Navidad, el propósito glorioso de la Navidad y la gracia gloriosa de la Navidad. El tiempo, el propósito, la gracia. Empecemos. Primer punto, el tiempo glorioso para la Navidad. Mira el versículo 8 en sus mismas Biblias. Así dijo Jehová. Esto, mis hermanos, no es una simple fórmula agregada aquí en la Escritura. La iglesia carece de darle importancia a estas palabras escritas aquí. Este versículo no comienza de otra manera, más que enfatizando que Jehová es el que está hablando. Muy probable esto es lo que muchos pasarían por encima, pero esto es lo más llamativo de este versículo. Mis hermanos, cuando un rey hablaba en la antigüedad, allí había poder, porque cuando el rey hablaba, sus súbditos inmediatamente tenían que responder a su palabra. Así que cuando el rey hablaba, allí había poder. Pero esto que leemos acá no son simples palabras del rey más poderoso sobre la nación de toda la tierra. Aquí el que está hablando es Jehová, el rey majestuoso. ¿Qué tan poderosa, mis hermanos, es entonces la palabra de Jehová? Las Escrituras nos narran en Salmos 36:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hermanos, de la nada, ex nihilo en el hebreo, de la nada, la gloriosa creación, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros sabemos y aunque no sabemos que hay en la creación, de la nada fue hecho y saltó a la orden del Altísimo. Cuando la tierra estaba sin forma, vacía, en tinieblas y todo rodeaba sobre la faz del abismo, una voz solemne se escuchó en ese momento: sea la luz. Y la luz directamente obedeció al mandato de su Señor. Eso es el poder de la palabra de Él. Él habla y todo obedece inmediatamente. El susurro más débil de la voz de Jehová debe llenarnos a nosotros, mis hermanos, de un asombro solemne a ordenar, a poner en marcha, a obedecer aquello que Él ha mandado. Debemos de tener entonces cuidado cuando nos oponemos a lo que está aquí escrito, porque ha sido Jehová hablando. Spurgeon dice, comentando en Así dijo el Señor, es el lema de nuestro estándar, el grito de guerra de nuestro conflicto espiritual, la espada con la que esperamos golpear los lomos de los poderosos que se levantan contra la verdad de Dios. Así dijo Jehová. Resume lo dicho anteriormente y refuerza y certifica lo que ahora se va a decir. ¿Cuándo lo haré? Nuestro primer punto, el tiempo glorioso de la Navidad. Sigamos en el versículo. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. En tiempo aceptable y en día de salvación. Miremos esas dos cláusulas primero. En tiempo aceptable, en un momento propicio, en un momento agradable, en un momento favorecido, en un tiempo de deleite o en un tiempo de buena voluntad, significa eso. Ahora, póngame atención. Ese tiempo
no es el tiempo contado por el reloj donde algo de la nada derivadamente pasa. Tampoco se está refiriendo a un acontecimiento común. Un acontecimiento que no interrumpe con el curso de la tierra. Hermanos, Isaías por el Espíritu Santo está diciendo esto, que cuando aquel que debía de venir, el Mesías, no sería un acontecimiento común. Isaías está diciendo, el tiempo propicio, el tiempo aceptable, es un acontecimiento o una situación duradera que rompe la monotonía de la existencia. En el tiempo favorecido por Dios, declarado por Dios, Él rompería los cielos, descendería a morar con ellos, a morar entre los hombres, Dios con nosotros, la gloria de la Navidad, la gloria del cumplimiento de esta promesa. Es que es ilógica la mente humana. Mis hermanos, Dios, el único, el creador del universo, de los cielos, de la tierra, de los mares, las montañas, el todopoderoso, el inigualable, por el que todas las cosas subsisten y fue creado, rompe los cielos en un tiempo determinado, aceptable, y desciende. Pero lo hace en semejanza de hombre. Mis hermanos, si nosotros hubiéramos sido aquellos que hubiéramos hecho ese plan de redención, nosotros hubiéramos hecho un plan donde de repente baja como si fuera Zeus con su rayo y su multitud detrás. Aquí vine a salvarlos, oh inmortales. Pero esto que descendió no es ni un mito antiguo ni tampoco es una leyenda. Es el Dios de dioses descendiendo, pero descendiendo de tal forma que nadie podría reconocerle como Dios. Mis hermanos, si alguno de nosotros pudiera estar viviendo en el primer siglo y tuviéramos ese privilegio de ver a Jesús con sus discípulos a lo lejos, yo le aseguro que ninguno de nosotros podría distinguir quién es Jesús a lo lejos. Él desciende en semejanza de hombre. Tal humillación, mis hermanos, que al nacer el Todopoderoso es abrazado en los brazos de una virgen pecadora. El poseedor de toda comodidad, naciendo en pobreza extrema. El poseedor de toda riqueza, recibiendo regalos. Amados, ¿quién puede entender la mente del Señor? Él en su estado interno, en el perfecto estado de la Trinidad, siendo suficiente a sí mismo, así lo declaró. En un tiempo aceptable bajaría, rompería los cielos, rompería la monotonía de la existencia de la raza humana, un suceso que marcaría por completo la historia. ¿Y quién lo hubiera pensado que lo hubiera hecho de tal manera? Segunda cláusula. La segunda refuerza la primera. No solo sería un tiempo que cambiaría por completo la historia de la humanidad, sino que sería en el día de salvación, dice nuestro texto. Es más específico, es más exacto, porque lo que acontecería es lo que lograría, salvación. Mis hermanos, tenemos en esta época de la Navidad un cliché que no está mal, pero es un cliché que dice así: Jesús es la razón de la Navidad. Jesus is the reason for the season. G.K. Chesterton, un escritor y apologista cristiano, una vez se le pidió que escribiera un ensayo. Y le dijeron el tema: ¿qué es lo que está mal con el mundo? Rápidamente Chesterton se puso manos a la obra, escribió algo rápido y lo envió. Al ellos recibir su escrito, lo abrieron y se encontraron con algo deslumbrante. ¿Qué está mal con la humanidad? Una sola palabra: yo. Fin del ensayo. Hermanos, este hombre, a comparación de muchos, entendió el problema de la humanidad. ¿Cuál es la razón para la Navidad? Asegúrate de estarte mirando en el espejo en este momento. Mi pecado es la razón para la Navidad. Por eso nuestro texto dice: en el día de salvación. ¿Salvación de qué? De mis pecados, de mi maldad, de mi corrupción, de mi perversión.
de que en el Edén nosotros pecamos y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, el siervo entonces habría de venir para solucionar el problema de la enemistad con Dios. Esta es la gloria de la Navidad, que en tiempo aceptable, en un día favorecido, Dios había designado enviar a su siervo, enviar a su Hijo, para impartir salvación y para reconciliar el mundo para con sí. Gálatas 4, 3 al 5, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La gloria de la Navidad, hermanos, es un tiempo que ha marcado la historia para siempre. Un día en que lo imposible se hizo posible. Reconciliación. Por eso, mis hermanos, en este tiempo de Navidad, recordemos estas verdades. Vivamos estas verdades. Disfrutemos de estas verdades. Pero ahora hagámoslos con esto en mente, reconciliación. Los tamales, el pozole, el ponche, el mole, la familia. Mis hermanos, disfrutemos de esto, que la enemistad con Dios ha terminado. Tenemos ahora una razón legítima para en esta temporada de la Navidad poder disfrutarla. Nuestra primera pregunta fue: ¿cuándo lo haré? Lo haré en un tiempo aceptable y en día de salvación. Ahora, ¿qué es lo que Él hará en ese tiempo? ¿Qué es lo que Él irá a hacer? A lo que tenemos nosotros: te oí y te ayudé, en el versículo 8. O mejor traducido como en la Biblia de las Américas: te he oído y te he escuchado. En tiempo aceptable te he oído, te he respondido, te he contestado. Sabemos que el Padre está hablando al Hijo y le está asegurando que le va a responder a las peticiones cuando estuviera en carne. Hebreos 5:7, hermanos, es un texto maravilloso. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y con lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Luego sigue nuestro texto: y en día de salvación te he ayudado, te he apoyado. Dios, el Padre, le está diciendo al Hijo: te prestaré la ayuda necesaria para capacitarte como hombre para cumplir la salvación de los que te he entregado. El Padre responde entonces a las peticiones del Hijo mientras que estaba en esta tierra. Mire esto, a veces no pensamos estas cosas, pero escuche, es tremenda su humillación. Estamos encontrando a la segunda persona de la Trinidad pidiendo y esperando una respuesta. El Dios de gloria en su encarnación pidiendo ayuda. Wow. Recuerde Hebreos 5:7. Nosotros estábamos en aquellos ruegos, súplicas que el Hijo encarnado presentó a su Padre Celestial con gran clamor y lágrimas. ¿Para qué? Para traernos salvación y para traernos vida eterna. El tiempo glorioso de la Navidad envía en la plenitud del tiempo, rompe con la monotonía de la historia, promete librarlo de la muerte y levantarlo de entre los muertos. Lo que nos guía a nuestro segundo punto, porque ¿cómo lo hizo? Sí, muriendo y resucitando, pero ¿qué tan revelante es esto? ¿Qué tanta relevancia tiene esto? Punto número 2, el propósito glorioso de la Navidad. Y este es el punto central de todo este versículo.
Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Y aquí está, y te guardaré y te daré. Esto suena como una ironía poética nuevamente. ¿A qué me refiero? O sea, le está diciendo, te voy a guardar, te voy a proteger, haré que estés a salvo del peligro, nadie te arrebatará de mis manos, las acechanzas del diablo, los asaltos de él no te van a arrebatar de mi mano, pero yo te daré. En otras palabras, te guardaré de todo lo que te pueda impedir que llegues al Calvario, porque te daré y te entregaré allí por pacto al pueblo. Esto es un pequeño destello de lo que luego en Isaías 53 nos va a mostrar. Jehová promete guardar a su siervo para que llegue al Calvario y lo entregue entonces por pacto al pueblo. Esto es maravilloso, esto es el propósito glorioso de la Navidad. Te voy a dar por pacto al pueblo. Mis hermanos, podríamos hablar de mucho aquí. Yo me enredé la cabeza en cuanto a estas, creo que son solo 2 palabras en hebreo. Quema el simple hecho de pensar en esto. Podríamos hablar de sacrificios, como cuando degollaban los animales, pero el perdón de los pecados del pueblo, que así sería entregado ese siervo. Podríamos también hablar de los pactos en el Antiguo Testamento, relatando el pacto adánico, noaico, abrámico, mosaico, davídico, etcétera, etcétera, hasta llegar al nuevo pacto. Pero yo me quise centrar en donde esto se cita. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Pablo, mis hermanos, tiene en mente Isaías 49 cuando cita esto en el Nuevo Testamento. El siervo del Señor sería dado por pacto al pueblo. Pero ¿cómo es que esto funciona? ¿Qué es lo que esto significa? ¿Cómo así que es dado por pacto a nosotros? Mis hermanos, esta es la gloria de la Navidad. Acompáñenme a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 y 19. Segunda de Corintios 5, 17 dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estábamos bajo el veredicto de ¿qué? Culpables. Por causa de que estábamos ¿en quién? En el primer Adán. Y ahora Dios nos hace nuevas criaturas en Cristo, el segundo Adán, eso dice el versículo 17, donde Dios, la acción que está haciendo es reconciliando consigo al mundo por medio de Cristo, versículos 18 y 19. Ahora, ¿cómo es que nosotros en un momento éramos culpables y luego inocentes? La respuesta es imputación. Nuestra injusticia fue imputada sobre él y su justicia fue imputada sobre nosotros. Pero quedan muchas preguntas. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que esta imputación funciona? Bueno, mire el versículo 14 de 2 de Corintios 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si Cristo murió, lo obvio, según el versículo, es que entonces por los que Él murió también murieron. Ahora, para entender esto, debemos de comprender
qué es lo que está sucediendo aquí. Eso se llama una muerte sustitutoria de Cristo. ¿Sí lo entienden? Sustitutoria, sustitución. Déjeme ponerle un ejemplo para que me entiendan. Y así ir al punto y podemos conectar esto con Isaías 49. Hay dos tipos de sustitución en la teología, dos tipos. Hay una correcta y hay una incorrecta al aplicarla en cuanto a la muerte sustitutoria de Cristo. Hay que entender bien esto, porque si se malentiende la sustitución, podemos salir con una doctrina horrible. Déjeme explicarle. Supongamos que usted tiene dos gemelos, le nacen a usted dos gemelos, un gemelo malo y uno bueno. Y suponga que ese gemelo malo termina siendo arrestado por algo abstracto que hizo, algo muy terrible. Ahora se encuentra en la corte y el juez está a punto de declarar esa sentencia. De la nada el gemelo bueno se levanta y dice, yo quiero tomar su culpa, quiero que su sentencia caiga sobre mí. Ahora, si el juez dice, eso me suena a una buena idea, no sé usted, pero yo pensaría que eso es un juez injusto. No puedes matar al bueno por algo que el gemelo malo hizo y soltarlo. Mis hermanos, muchos piensan que eso es lo que está sucediendo en la muerte sustitutoria de Cristo. Y yo me incluyo, porque al estudiar este pasaje pude comprender verdaderamente qué era lo que estaba sucediendo. Así que yo estoy aprendiendo con ustedes. Pero pensaríamos, espera. El gemelo bueno no ha hecho nada malo en toda su vida. Está bien el ejemplo. Cristo no hizo nada malo, yo hice algo malo. No piensen así porque lo están empeorando. Tú no matas al inocente en nombre de que es malvado. Algunos dirán, yo pensé que eso era la cruz. Hay dos tipos de muerte sustitutoria. Si simplemente tomas a dos individuos y sustituyes o intercambias el culpable por el inocente, eres culpable de una injusticia mucho peor. La respuesta para esto es pacto. Acá es donde todo empieza a encajar y cobrar sentido, o bueno, yo espero, a mí me encajó. Donde todo con Isaías 49 caja. No entendemos lo que está sucediendo en la cruz porque no entendemos lo que es un pacto. Así que dos tipos de sustitución. El primero erróneo, y déjenme ponerle otro ejemplo para que lo entiendan mejor. De la manera errónea de verlo, piense en un juego de básquetbol, donde un jugador entra y uno sale. Sustitución. Uno sale y el otro se sienta en la banca. Esto es el primer tipo de sustitución. Y no es el tipo de sustitución de la muerte sustitutoria de Cristo. Tú no cambias con Cristo como en un juego de básquetbol y te sales con la tuya. Cristo sale a jugar y yo me siento en la banca porque estaba jugando mal, entonces él sí juega bien. Sustituimos. Mis hermanos, esa es la manera errónea de pensar. No es de que Cristo murió para que yo pueda vivir. Mire el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. No está diciendo, Cristo murió para que tú puedas vivir. A la luz de lo que Pablo viene diciendo en todo el capítulo, desde 1 podríamos decir, Pablo viene diciendo, Cristo murió para que tú puedas morir. Cristo fue sepultado para que tú puedas ser sepultado. Y Cristo resucitó para que tú puedas ser resucitado. Cristo ascendió para que tú también así puedas ascender. Así que de alguna manera estás incorporado en lo que Cristo está haciendo. ¿Cómo es esto entonces posible? Bueno, el segundo tipo de sustitución, de pacto. Sustitución de pacto o sustitución representativa. Déjeme ahora ponerle un ejemplo acerca de esta otra sustitución. Cuando elegimos a un presidente, si ese presidente va a China o en alguna otra parte de algún país, ¿qué está haciendo? Está representando al país. Si el presidente entra en guerra, no solo él entra en guerra, todo el país entra en guerra. Si el presidente es humillado, todo el país es humillado, y si él es enaltecido por sus actos, todo el país es reconocido así.
Podríamos seguir con más ejemplos. Digamos, el pastor, él es el representante de la iglesia en español y lo mandamos a algún lugar y de la manera en cómo él se comporte, se dirija y todo, dice mucho de toda la iglesia aquí. De la misma manera, esposos, ustedes son la cabeza de sus hogares. Dice mucho de lo que sucede en su hogar en la forma en que ustedes hablan, tratan a sus esposas y así podría seguir. Así que lo que pasa con esto es que cada grupo tiene una cabeza. Bueno, así como la raza humana tenía una cabeza en el jardín del Edén. Adán. Y cuando Adán pecó, nosotros pecamos. Cuando Adán agarró de la fruta, nosotros la agarramos. Toda la humanidad estaba presente en el jardín. Toda la humanidad se rebeló contra Dios. Así que cuando Adán comió de la fruta, tú comiste de esa misma fruta. Él era el representante tuyo y te representó con precisión. Tú no hubieses sido mejor que Adán. Jesucristo es llamado en la Escritura el segundo Adán. Cristo es el Adán de una nueva raza humana. El primer Adán desobedeció en un árbol y el segundo Adán obedeció en un árbol, en un madero. El primer Adán, cuando Adán actuó, todos sus descendientes actuaron. Cuando Cristo actuó, todos sus descendientes actuaron. Cuando Adán desobedeció, tú desobedeciste. Cuando Cristo obedeció, tú obedeciste. Eso es lo que significa te daré por pacto al pueblo. El siervo del Señor será la cabeza como una nueva creación que vas a reconciliar para conmigo. No sé si ven esa conexión de Isaías 49 con 2 Corintios 5. No se trata de que Jesús está allá jugando, está sentado en la banca y Él es el mejor jugador y tú estás jugando un juego muy malo y entonces hacemos sustitución y entonces yo me siento en la banca y ya. Dios no es un juez injusto que mata al inocente en vez del culpable, pero Él sí permite y declara que el inocente represente al culpable. Por eso esto es la gloria de la Navidad. Por eso es que Jesús, nacido de la mujer, bajo la ley, habitó entre nosotros en semejanza de hombre y sin pecado. Lo que quiere decir que Él no tenía que morir por sus pecados como los sacerdotes del Antiguo Testamento. No, Él era perfecto, por tanto podía representar en una manera de pacto a su pueblo. Cristo murió por todos como la cabeza representativa de una nueva raza humana. Así como cuando Adán pecó, nosotros pecamos, porque Adán era nuestra cabeza federal. Así también cuando Cristo murió, nosotros morimos, Gálatas 2:20. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Y cuando Él resucitó, nosotros resucitamos, Romanos 6. Cristo no murió, mis hermanos. Por favor, tengan esto en la cabeza, porque es la manera errónea de sustitución. Cristo no murió para que entonces vivas. Cristo murió para que tú puedas morir. Y resucitó para que tú puedas resucitar. Esto es el corazón del Evangelio. Así que por causa de que ha sido dado a nosotros por pacto, todos nuestros pecados son entonces imputados en Él. Estamos pactualmente unidos a Cristo. Un mejor pacto, un pacto más grande, un pacto dado a nosotros. Según Pablo, ese siervo de Isaías 49 es ahora la cabeza federal de una nueva creación. Significa que todos por lo que Él vino a morir, todos los pecados tuyos, mi hermano, todos fueron puestos sobre Él y toda justicia y rectitud de Él son ahora puestos sobre ti. Cristo nunca pecó. El siervo del Señor nunca pecó. Pero al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Qué bello es el Evangelio. Imputación, sustitución de pacto. Jehová lo dio por pacto al pueblo. Así que todo lo que hemos hecho, toda la maldad, todo pensamiento corrupto, todo fue puesto sobre Cristo. Y Dios vertió su ira completa sobre Él.
Te daré por pacto al pueblo. Cristo es nuestro. Él ha sido entregado por nosotros como nuestro representante. Ya no hay una piedra que rectifica el pacto como las tablas de la ley en el monte Sinaí. Ya no es una larga lista de cosas para hacer que rectifican el pacto. Ya no es un chivo expiatorio que rectifica que hemos sido perdonados. No, ya no es nada de eso, sino Dios mismo es dado a nosotros. Qué gloriosa es aquella obra que Él vendría a hacer, que marcaría para siempre la historia. Esta es la gloria de la Navidad. Un pueblo infiel, un pueblo merecedor de la ira eterna, pero Dios ha reconciliado el mundo para consigo mismo en Cristo Jesús, tanto a Israel como a los gentiles. Y ese es nuestro tercer punto, mucho más corto. La gracia gloriosa de la Navidad. Versículo 8 al final, regrese a Isaías 49. Te daré por pacto al pueblo, y aquí está, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Isaías, en esta sección, está denotando que el pueblo está en ruinas. Probablemente en ese momento específico no estaba en ruinas físicas. Pero Isaías está diciendo, el pueblo está en ruinas, desolado y podrido, y que no sería hasta el regreso babilónico, del exilio babilónico, que todo se va a arreglar. No, Isaías está diciendo, cuando venga el siervo de Jehová, vendrá a restaurar todo. Según 2 Corintios 5, 17 al 19 y Efesios 2, 11 al 17, traería reconciliación para con Dios por medio del pacto, por medio de la cruz. El siervo, Cristo, es enviado a restaurar lo que estaba caído y podrido. Esa es la maravillosa gracia de la Navidad. Asegúrate de mirarte en este momento al espejo. Debemos pensar bien nuestra condición, destituidos completamente de la gloria de Dios, excluidos de toda esperanza de salvación, pero por Cristo somos completamente restaurados y reconciliados con el Padre. Por causa del éxito, por causa del triunfo de su plan de reconciliación, entonces en el versículo 9 él ahora puede decir esto. Versículo 9. Para que digas, ahí está eso, muestra el triunfo, el éxito de él, que ahora entonces puede decir a los presos, salid. Estas palabras, mis hermanos, de presos, describe al pueblo judío y les está dando una esperanza a ellos. Antes de la venida de Cristo estaban atados bajo un yugo miserable, pero por causa del éxito de la obra de reconciliación, puede ahora dar el mandato a esos judíos y decirles, salgan. Y a los que están en tinieblas mostraos. Estas describen a los gentiles ciegos y en tinieblas. Pero Cristo, por causa de su éxito, su obra de reconciliación, puede ahora dar el mandato con el poder de su palabra a nosotros los gentiles. Mostraos, tú que duermes, levántate de entre los muertos. Dios, mis hermanos, tú como ese pecador culpable, corrupto, inmoral, lleno de idolatría, todo fue imputado en Cristo, nuestra culpa. No como un individuo, sino como uno de nosotros, como nuestra cabeza representativa allí en el Calvario. Y toda su virtud, toda su gracia, toda su obediencia es dada a ti gratis. Eso es la gracia. Así que no olviden la invitación de Pablo en 2 Corintios 6, 1 al 2. No menospreciéis la gracia que se es dada, porque hoy es el día de salvación. Amigos que nos visitan o personas que no conocen a Cristo o aún creyentes, porque Pablo le está hablando a creyentes. Si
tú no estás en Cristo, el versículo 9 de Isaías 49 te define muy bien. Apresado, oprimido, bajo un yugo miserable y en la oscuridad, excluido de todo lo que se relaciona con el reino de Cristo, muerto en tus delitos y pecados. Yo te ruego que no recibas la gracia de Dios en vano, porque hoy es el día de salvación. Mis hermanos, deja tu orgullo. Dios no es Dios no es el Dios de la salvación del día de mañana. Él es el Dios de la salvación del día de hoy. Mira a Cristo, amigo mío. Mira a Cristo, hermano mío. El día de salvación es hoy por nosotros, lo hizo, pecado y su justicia es puesta sobre nosotros y eso es ahora nuestro, ese es nuestro estado ahora mismo. No somos culpables, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Jóvenes, por favor, escúchenme, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Estás en Cristo, no condenación. Has cometido un aborto, no condenación. Has cometido adulterio, no condenación. Has estado lidiando con la pornografía, no condenación. Has estado lidiando con drogas, no condenación, no condenación. Algunos se asustarán. ¡Ey, espérame! ¿Estás diciendo que somos completa y totalmente libres? Sí, ese es el mensaje. Tal vez alguno se pregunta, ¿y qué me detiene de andar pecando deliberadamente si estamos en la gracia? Bueno, Martín Lutero responde sabiamente a esto. Y para finalizar, ¿qué me va a mantener de abusar de la gracia de Dios? Martín dice, porque le preguntan, si sigues predicando gracia de esa manera, ¿qué nos va a permitir abstenernos de andar pecando deliberadamente? Y él dice, déjalos que la abusen. ¿Cómo podemos nosotros que hemos muerto al pecado vivir todavía en él? El que abusa la gracia de Dios de esa manera, que peca deliberadamente, está jugando con tonterías en su cabeza. Ellos no son recipientes de Dios. Porque si fueran recipientes de la gracia de Dios, no estarían pensando de esa manera. ¿Cómo podemos haber muerto al pecado y aún vivir en él, hermanos? Romanos 6, Pablo claramente lo dice. Amados hermanos en Cristo, no reciban la gracia de Dios en vano. Él ha venido en la plenitud de los tiempos, ha traspasado los cielos y ha marcado la historia humana para toda la vida. El Padre le ha guardado y le ha dado por pacto a nosotros un segundo Adán, un pacto sellado con su misma sangre. Han reconciliado el mundo para con Dios. Ha muerto y nosotros con Él. Ha resucitado y nosotros juntamente con Él. Ha restaurado el mundo y ahora imparte gracia gratuita a todo aquel que no la recibe en vano. Esta es la gloria de la Navidad. Esto es el Evangelio. Dios ha sido fiel a sus promesas. Dios ha reconciliado el mundo por medio de Cristo para con Él. ¿Recuerda lo que dijimos al principio? La infidelidad del hombre y la fidelidad del pacto de Dios puede caracterizarse como un resumen de la Navidad. Oremos. Padre, nos acercamos, Señor, ante ti al saber que ahora tenemos libre entrada ante ese trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por los preciosos méritos de tu Hijo Jesucristo. Por esa obediencia perfecta, por esa vida perfecta, Señor, que ahora es imputada en nosotros, esa rectitud, Señor. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Oh Señor, ayúdanos a, como Pablo decía, pensar estas cosas. Que así como Él murió, nosotros morimos juntamente con Él. Y así como Él resucitó victoriosamente, nosotros tenemos esa esperanza, no solo de una resurrección espiritual, sino de una resurrección en un futuro gloriosa y venidera. Oh, ayúdanos, Señor, a entender esta reconciliación. Y ayúdanos a disfrutar, Señor,
de ahora estar en Cristo. Ya no vivir para el pecado, sino vivir para ti. Ayuda a aquel que pueda estar aquí, Señor, sin Cristo. Deslúmbrate, Señor, a Él. Muéstrales tu gloria, para que ahora en Cristo puedan entonar cantos, alabanzas, adoraciones, y podamos, Señor, vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.